Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, Argentina, y con tan solo 13 años tuvo que dejar atrás a su familia para incorporarse al plantel del Barça. A los 16 años ya debutó con el primer equipo. A los 17 marcó su primer gol en la Liga. Y a los 18 ganó el Mundial Sub-20. Tiene velocidad, regate, visión de juego y gol. Es, sin duda, la estrella con más proyección del fútbol actual. Hola, Leo. Bienvenido a la habitación dels Miralls. Hola. Antes de empezar, muchas felicidades por el Golden Boy. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se siente en la habitación? Poco raro, pero muy bien. Le hemos preparado un poco de mate, sabemos que le gusta. Sí, lo vi. Si le apetece, ya lo sabe. No, está bien, gracias. Por ahora no. ¿Aún lo bebe de vez en cuando? ¿Cómo? Si aún bebe mate de vez en cuando. Sí, siempre que estoy en casa, siempre me pongo a tomar. ¿Usted qué cree que debe ser lo que le pica a toda esta gente? No sé, no tengo ni idea. ¿Quién fue el primero que le llamó la pulga? Parece que fue un argentino que estaba transmitiendo uno de los partidos del Mundial y bueno, él fue el que me empezó a llamar así. A los argentinos les va mucho esto de poner motes a los jugadores. Ayúdenos a recordar los siguientes. ¿López? El Piojo. ¿Ortega? El Burrito. ¿Saviola? Conejo. ¿Aymar? No. ¿El payaso? El payaso, no me acuerdo. ¿Burgos? No sé. El mono. El mono. Piojos, burritos, payasos. El fútbol argentino tiene algo de circense. Pero todo. antes de... Perdone, diga. Hay de todo, digo. Pero antes de que le llamaran pulga, sus padres le bautizaron de otra manera. Well, my friends, the time has come. Raise the roof and have some fun. Díganos, por favor, si lo sabe, quién es este señor del bigote y qué secreta relación guarda con usted. No sé quién es. Es Lionel Richie. Ah, ¿Qué relación tiene con usted? me parece que cuando nací yo estaba de moda él y bueno, a mi papá le gustaba mucho y por eso me puse ese nombre. ¿Y lo siguen escuchando en su casa? No, por lo menos yo no. Mi papá no sé. Preséntenos, por favor, a este señor. Bueno, Jorge Messi es mi papá. ¿En qué medida ha contribuido en el Messi futbolista y en el Messi persona? Muchísimo. Siempre estuvo al lado mío y me ayudó tanto en lo futbolístico para ir siempre para adelante y obviamente en lo personal para hacerme como soy yo.
Tenemos entendido que su padre, para motivarle cuando era el niño, le ponía retos antes de cada partido. ¿Qué tipo de retos ponía? No, por ahí me decía si hacía 2 goles me regalaba algo que habíamos visto que me gustaba, o si no, si jugaba bien me hacía regalo y bueno, hacíamos apuestas de esas antes de cada partido y si la conseguía tenía mi premio. Y es cierto que usted lo ganaba siempre. Sí, varias veces le gané y bueno, cuando perdía salía mal. ¿Y aún le reta hoy en día o prefiere no perder nada a su padre? No, ahora muy pocas veces, pero no, ya no tanto como antes. Ustedes son originarios de Grandoli. ¿Es correcto, Grandoli? Sí, Un barrio del sur de Rosario, ¿no es así? sí. Y actualmente parte de su familia vive allí. Sí, todavía está mi mamá, un hermano y mi hermanita que viven allá y bueno, aparte de todos los otros familiares. Díganos, por favor, ¿quién es este señor y en qué contribuyó al fútbol? Se llama Aparicio y bueno, fue uno de mis primeros entrenadores cuando yo era chiquito. Empecé a jugar, tenía 4 años y no estaba mi categoría todavía para poder jugar y él fue el que me puso en categorías mayores para que empiece a jugar. Don Aparicio, su primer entrenador, dice que usted era el más pequeñito del equipo, pero que cogía la pelota y no paraba de marcar goles, 6 o 7 en cada partido. Sí, siempre fui el más chiquito y bueno, también es verdad que